Gracias a todos, bienvenidos, un placer estar con ustedes. Nosotros normalmente hacemos este tipo de esfuerzos para difundir la cultura financiera. Ya he tenido la oportunidad de platicar con diferentes foros, como en otras universidades privadas, y pues bueno, aunque mucha gente me pregunta, sobre todo clientes, porque nuestro negocio probablemente es gestionar portafolios de terceros, patrimonios de empresarios, de profesionistas y demás, mucha gente me dice, ¿para qué dársela a estudiantes, no? Nuestro objetivo es promover la cultura financiera realmente en el país. Ahorita vamos a ver cómo está muy escasa, sobre todo la cultura bursátil más que la financiera, y estamos convencidos que pues mucho se debe a la falta de conocimiento, a la falta de oportunidad para que la gente conozca más realmente lo que es el mercado de valores y lo que no es. Y también estamos convencidos que el mercado de valores es para todos, sobre todo ahorita. Ustedes que son jóvenes, pues ustedes sabrán que no van a recibir pensión. Entonces ustedes tienen que juntar lo que acumulen en la Afore o un plan alternativo. Hay una tasa de reemplazo que se calcula por el 30%, que significa que de su último salario ustedes van a recibir el 30%, o sea, si su último salario antes de retirarse son 10,000, van a recibir 3,000 mensuales. Y tendemos a planear bajo condiciones actuales, condiciones futuras, lo cual es un error. Lo que nosotros decimos, bueno, ahorita sobrevivo con tanto dinero, y aparte estoy fuerte y trabajo 12 horas al día y demás, pero en un futuro, que es tu edad más vulnerable, donde necesitas más, tienes más necesidad de recursos económicos, es precisamente donde lo que tienes que prever y tienes que planear desde ahorita. Históricamente, el mercado de valores, si ustedes lo van a poder ver ahorita, es la mejor inversión de largo plazo. Entonces, voy a buscar hacerlo muy dinámico esto. Si tienen alguna duda, por favor, apúntenla, al final lo comentamos. Cualquier cosa, cualquier inquietud, lo que me interesa es que ustedes tengan una claridad de lo que realmente es el mercado de valores. Vamos a comenzar con un par de videos. En Black Bull Advisors estamos comprometidos con el rendimiento de tu inversión. Es por eso que trabajamos con tecnología de punta y el mejor equipo de expertos. Nuestros portafolios garantizan la seguridad de tu patrimonio, porque en Black Bull Advisors trabajamos con pasión. Black Bull Advisors. Bueno, es un poquito de lo que somos en la firma. Voy a comenzar con lo más básico, que es definir qué es la bolsa de valores y para qué sirve. Vamos a imaginar una empresa de cualquier giro, cualquier sector, que busca expandirse. Y para expandirse pues necesita capital. Para conseguir el capital tiene dos alternativas. O bien busca accionistas, o bien busca acreedores, gente que le preste. Entonces el primer caso, que son los accionistas, es la parte de pedir prestado a bancos o a algún otro acreedor, el de la deuda. Y luego el accionista, así como puede acercarse a familiares o conocidos para que le presten o para que le inviertan más bien como accionista, también lo pueden hacer a través de la bolsa de valores. ¿Cuál es la diferencia? Que vende pedacitos de la empresa que se llaman acciones entre muchos inversionistas. Muchos inversionistas que ni conoce, ¿no? Pero es una forma en la que pulveriza esa inversión y se hace llegar de capital fresco para la empresa. Hay dos momentos. El primero es cuando la empresa va a salir a bolsa apenas. No sé si han escuchado de la oferta pública inicial o de la famosa OPI. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Va con un agente colocador, con un banco, una casa de bolsa, y le dice: tengo un negocio de llantas y tenemos tantos sucursales y demás, estos son nuestros números. Les piden una serie de requisitos, evidentemente,
y les muestran un plan de negocios. Entonces dice, queremos sacar a la bolsa al mercado, o queremos hacerla pública a través de la emisión de acciones. ¿Qué es lo que hace el agente colocador? Que evalúa las perspectivas financieras de la empresa, y en función de eso determina un precio objetivo por cada acción. Entonces, junta a un grupo de inversionistas privados y les ofrece la empresa. Aquellos que quieran participar entran en la oferta pública inicial. Y ese es el primer momento donde la empresa recibe el dinero de los inversionistas. Lo recibe y los inversionistas reciben títulos o acciones. Esa es la oferta pública inicial o el mercado primario. Después hay un segundo momento que se llama mercado secundario, que es donde los accionistas que compraron inicialmente venden los títulos a otros inversionistas. Y ahí es donde se intercambian constantemente de manos los títulos entre el puro inversionista. Ya lo que pase con el precio de la acción ya no tiene que ver con la empresa. Es decir, si baja la acción, no quiere decir que su capital contable disminuya o que sus ventas disminuyan. ¿Por qué le interesa, aún así, por qué le interesa a la empresa que suba su acción? Porque va a buscar mayor capitalización en un futuro. Y entonces, si a los inversionistas actuales no les fue bien, pues no van a querer participar más adelante. ¿Cuántas bolsas de valores existen? Bueno, hay una bolsa en general en cada país. Acá se destacan las más importantes. Evidentemente las más grandes son las de Estados Unidos. Aquí está el de Nueva York y el Nasdaq. Tenemos otras en las plazas europeas y asiáticas. Y ahora, ¿cómo se mide el desempeño de la bolsa? Porque todos hemos escuchado en las noticias que la bolsa subió 2%, la bolsa cayó 3%, lo que sea. Se miden a través de un índice bursátil. ¿Y qué es el índice bursátil? No es nada más que una referencia numérica para medir el desempeño de la bolsa en cuestión. Por ejemplo, en Estados Unidos los principales índices son el Dow Jones, el S&P 500 y el Nasdaq. Todos comenzaron con un valor de referencia. No tiene nada que ver que por ejemplo, el Dow Jones vale 27,000 puntos y el S&P vale 3,000. No quiere decir que esta es mucho más grande que esta. Simplemente es un valor que determinaron en un inicio, o sea, va a comenzar con 1,000 y va a ir subiendo porcentualmente a partir de los 1,000. ¿Qué contiene este índice? El índice es como la selección de las empresas más importantes de la bolsa. Entonces, por ejemplo, el Dow Jones contiene las 30 empresas más grandes de Estados Unidos, el S&P 500 las 500 y el Nasdaq tiene más de 2,000 empresas en su muestra. Entonces, cuando sube o cuando escuchamos que dicen subió el S&P 500 1%, quiere decir que en promedio las 500 empresas subieron 1%. Evidentemente algunas bajaron, otras subieron, pero en promedio subieron 1%. De igual forma, pues hay índices para todas las demás bolsas. Hay un índice para México, para Brasil, Alemania, etc. ¿Cuánta gente invierte en bolsa? En México, del 100% de la población, solamente el 0.5% invierte en bolsa. El 99.5% no lo hace. Ahora, lo más destacable es que este 0.5%, que estamos hablando sobre un total de 122 millones de habitantes, este 0.5% representa el 30% del Producto Interno Bruto. O sea, poca gente invierte y los pocos que invierten son los más adinerados del país. En Estados Unidos, ¿cuál es la proporción? Del 100% de la población, que son más de 300 millones de habitantes, el 60% invierte, el 40% no invierte. Y ese 60% representa el 120% del Producto Interno Bruto. La cultura bursátil, la participación de inversionistas en el mercado en Estados Unidos es mucho más grande. Y no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países desarrollados. Acá tengo tres mapas. El primero viene por extensión geográfica. Sabemos que, los más grandes dependen del tamaño del país. El segundo mapa es por PIB. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más grande, quiere decir que el PIB es más alto. Entonces aquí podemos destacar que, ya países, por ejemplo, como Estados Unidos, pues son más grandes. En la primera gráfica, en la primer mapa, donde no se ve prácticamente Japón, en el segundo se aprecia muy grande. Y el tercer mapa es lo mismo, pero el tamaño depende de la bolsa.
notan que se asemeja mucho la del PIB con la de la bolsa. Entonces, ¿qué podemos inferir con esto? Que mayor participación, mayor cultura bursátil de un país, mayor crecimiento económico del mismo. ¿Y por qué no invierte la mayoría en bolsa? Bueno, hay muchos tabús, o sea, la gente dice que es para ricos nada más, es muy difícil, es una apuesta, es estresante, es muy riesgoso. Todo esto es lo que hemos escuchado y hemos visto en películas y noticias y demás, que desafortunadamente no ayudan a la cultura. ¿Cuál es la realidad de la bolsa? Esta gráfica es la bolsa de Estados Unidos, es el S&P 500, el rendimiento en dólares, ya descontando inflación, evidentemente la inflación de Estados Unidos, y es de los últimos 100 años. Tenemos un periodo previo a la Gran Recesión, que no sé si ustedes han escuchado de la Gran Depresión del 29, es la peor crisis en la historia del capitalismo que ha tenido la economía. Podemos notar que además de la Gran Recesión, a lo largo de 100 años han pasado N cantidad de eventos positivos, eventos negativos. Ustedes pueden ver en las líneas blancas, si las observan, son crisis. Podemos notar dos cosas: la tendencia de largo plazo es alcista o bajista. Es alcista. La tendencia de largo plazo de la bolsa siempre es alcista. De aquí hablan, por eso viene la parte de que la inversión patrimonial en bolsa pues es siempre rentable. Pero el segundo factor que hay que destacar es que no crecen en línea recta. Son cíclicas. Las bolsas son cíclicas al igual que la economía. Las bolsas tienen momentos de expansión, momentos de auge, y de igual forma tienen momentos de recesión, momentos de depresión. Y podemos notar que también hay un patrón que se repite en cada crisis. Noten más o menos el número de años que toma entre una crisis y otra, y verán cómo se repiten, se forman patrones. Acá tenemos otras crisis como la petrolera inflacionaria en el 70, una inmobiliaria en Japón, tenemos el atentado de las Torres Gemelas y la última crisis que se tuvo en Estados Unidos, que fue la famosa subprime. ¿Cómo ganan los profesionales en el mercado? Pues precisamente, y aquí es donde cobra sentido también la frase que todos hemos escuchado, que las crisis son oportunidades. Noten el crecimiento que tuvo del piso del 30 después de la Gran Depresión hacia finales de los 50, 24 años de ganancias, a pesar de que estaban subiendo, bajando, pero tuvo una ganancia respecto al mínimo de acá. Tiene un 433%, o lo que es equivalente al 7% de tasa anual compuesta. ¿Qué es eso? Es la tasa promedio anual. Suena mucho, poco, estamos en números de Estados Unidos y ya está descontando la inflación. Entonces, en términos reales, estuvieron ganando 7% promedio cada año. Respecto al piso del 80, después de 10 años, subió un 11% promedio anual, y respecto al piso del 2008 subió un 13% promedio anual. ¿Cuánta gente se ha beneficiado de esto? Ahorita, de hecho, el mercado estadounidense está cerca de máximos históricos. Nunca había estado en la historia en estos niveles. ¿Cuánta gente conocen ustedes que se ha beneficiado de estas alzas o de estos rallies en el mercado? Muy poca, ¿no? Porque desafortunadamente quienes más se benefician son los que tienen más recursos, porque tradicionalmente tienen más conocimiento. Y a pesar de todo esto que les mencioné de las ganancias que han tenido, la mayoría pierde dinero en la bolsa. Hay una estadística que dice que entre un 10 y un 5% de los inversionistas retail, o sea, los inversionistas individuales, pierden dinero. ¿Por qué sucede eso? Esto es lo contrario de lo que presenté inicialmente. Y aunque parece un poquito absurdo, porque ustedes dirán, bueno, viendo la gráfica, o sea, yo hubiera comprado aquí, yo hubiera vendido acá, yo hubiera comprado acá y vendido acá. Sí, claro, lo estamos viendo para atrás. No es lo mismo cuando tú lo estás viviendo y estás acá. Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más de la Gran Depresión, pero imagínense la persona que invirtió en la burbuja, se vino al hoyo todo el mercado y la economía, y decide vender acá con un menos 81% de pérdida.
La mayoría de la gente pierde, ¿por qué? Precisamente por eso, porque busca comprar en techos y vender en pisos. Compra techos y vende pisos. ¿Y por qué sucede eso? Ahorita les voy a explicar cuál es la psicología del mercado o qué lleva a los inversionistas a tomar estas decisiones. Yo denoto para entender la bolsa tres pilares. El primero es la estrategia de trading. O sea, la estrategia de trading es la técnica. Son los indicadores que tú vas a observar o las cosas que tú vas a analizar para determinar si vas a comprar o vas a vender determinado activo. La siguiente se llama gestión de capital. Cómo administras tu posición o cómo administras tu portafolio. Y la tercera es la psicología. Vamos a comenzar con la estrategia de trading. Y para este ejemplo, o sea, es un poco técnico, no es importante que lo entiendan al 100%, nada más quiero que tengan como claridad de que hay estrategia, y así como hay esta, hay muchísimas. En este caso, lo que yo les estoy poniendo acá es una herramienta que ocupamos a través de o a partir de la serie de la sucesión de Fibonacci. No sé si han escuchado de Fibonacci. Fibonacci tiene mucha aplicación en diferentes campos. Tiene aplicación en arquitectura, en medicina, en biología, en astronomía y en los mercados financieros, por supuesto. A partir de la sucesión de Fibonacci, nosotros podemos sacar, que esta es la sucesión, nosotros podemos sacar ciertas proporciones menores a 100 y mayores a 100. ¿Cómo se ejemplifica esto? Ven la gráfica que está acá a un lado. Tenemos de 0 a 100% y después de 100% a 227%. Si tú divides un número, por ejemplo el 2 sobre 5, el 5 sobre 13 y así, y lo haces lo mismo con el 3 sobre 5 y así, o sea, lo vas intercalando, o sea, primero sobre el número siguiente y después sobre 2 números después, y lo corres en un Excel, te darás cuenta que hay números que se repiten. Y esos números que se repiten consistentemente son las proporciones más importantes que se ocupan. Y esas proporciones son estas: 61.8%, 50%, 38.20%. Si tú lo haces al revés, si tomas el más grande y lo divides entre el más pequeño, el anterior, o luego el más grande entre los dos anteriores, y lo corres igual, te va a salir una proporción superior a 100. Y esos porcentajes se van a repetir y van a darte como resultado unos denominadores que son 200%, 161.8 y 150. En general, lo único que quiero que ustedes comprendan es que los retrocesos se ocupan para buscar, o sea, los retrocesos inferiores a 100 se buscan para buscar zonas de compra en el mercado, y los mayores a 100 se buscan para proyectar hacia dónde puede ir el mercado. Y ahorita les voy a dar un ejemplo. Este es el IPC, es la Bolsa de México. Está abarcando el periodo del 95 al 2019. Si acá trazamos el 100% en el techo del 95 y el 0% en el piso es el 94, el techo del 94 más o menos, y el piso del 95, y proyectamos hacia uno de los niveles que ya les comenté, que es el 227%, lo que nos está proyectando es el techo del mercado. ¿Ya vieron? La línea verde. Si hacemos lo mismo de acá, partiendo que este ahora sea el 100 y el otro el 0, y lo proyectamos nuevamente, nos da el techo que dio el mercado en el 2000. ¿Ya vieron? Si hacemos lo mismo de acá, del 100, que sea el techo del 2000 y el piso del 2001, y lo proyectamos, el 800%, que también es una proporción de Fibonacci, nos dio justo el techo del 2007. Si hacemos lo propio, pero ahora para buscar hasta dónde podría haber caído, ahora 0% es el techo del 2008 y el 100% está por el piso del 2001, podemos proyectar que cuando retrocedió el mercado, o cuando la crisis se dio en el 2008, el mercado cayó. ¿Y dónde se detuvo? Se detuvo en el 61.8. ¿Ya vieron? En fin, así se puede seguir proyectando. Lo único que quiero es que entiendan cómo se ocupa esta herramienta, y en general, como les expliqué, que es una de muchas herramientas que se pueden ocupar para analizar el mercado. Esto abona a la parte de que pues no es una apuesta, porque tiene técnica, ¿no? Si fuera una apuesta, o sea, acá sería el 50%, porque compras o vendes, ¿no?
Entonces, deberías de tener más o menos 50% de probabilidad. ¿Cómo incrementas esta probabilidad? Ocupando técnica. ¿Qué tipo de técnicas se ocupan? Como esta. Aquí abonando un poquito a la parte de técnica, y como les comentaba, el mercado tiene mucha ciclicidad y tiene patrones. Entonces la estadística o el análisis de los números de lo que ha sucedido nos ayuda mucho a entender lo que puede suceder en un futuro. Esta gráfica denota todos los años del mercado de Estados Unidos y los está separando qué años tuvieron un crecimiento, por ejemplo, el del medio, que es entre el 0 y 10% anual, o 10 a 20% anual, o 50 a 60% anual. Y qué años tuvieron en promedio un decrecimiento del 0 al menos 10 o del 40 al menos 50, que como bien ya vimos hace rato, solamente el 29 o la Gran Depresión tuvo uno inferior al 50%. Pero noten cómo la gran mayoría se agrupan en la parte positiva, que va en línea con lo que ya comentaba, que el mercado de largo plazo es alcista. También tiene ciclicidad en los meses. Noten que esta gráfica es desde 1950 y está promediando los rendimientos que han tenido las bolsas en cada mes. Noten que en marzo tiene cierto sesgo alcista históricamente, y así como hay meses muy buenos, también hay meses malos. Entonces, les repito, esto más la técnica te ayuda a mejorar la probabilidad de éxito cuando tú gestionas capital. El segundo punto es precisamente la gestión de capital. Ya vimos la gráfica de largo plazo y ya vimos que así como hay alzas, hay caídas. Hay un dicho en el mercado que es que los toros suben por la escalera y los osos bajan por el elevador. ¿Saben a qué me refiero con eso? ¿Saben qué es un toro? ¿Por qué Black Bull? El toro es un ícono del mercado alcista, no solamente de Wall Street. El toro ejemplifica los mercados alcistas, la economía que crece, las utilidades. El negro es cuando dices estoy viendo números negros, quiere decir que estás ganando dinero. Por eso es Black Bull, pero el toro no es nada más de Wall Street. Así como hay un toro en Wall Street, hay un toro en cada plaza financiera en el mundo. Entonces los gringos dicen, si tú estás optimista respecto al mercado de la economía, dices estoy bullish o estoy toro. Si tú estás pesimista, estás bearish o estás oso. El toro, ¿cómo ataca o cómo embiste? Embiste de abajo para arriba. De ahí viene la parte que como sube el mercado. Y el oso se para en sus dos patas y ataca para abajo. Entonces baja el mercado. De ahí viene el toro y el oso. Entonces, ¿y por qué les decía esto de que el toro sube por la escalera y el oso baja por el elevador? ¿Por qué? Porque los crecimientos o los mercados alcistas son de mayor plazo, toman más tiempo, son más lentos. Sin en cambio, los mercados bajistas, las crisis son rápidas y fulminantes. Noten esta gráfica donde, por ejemplo, aquí en 13 años, 14 años casi, tardó 14 años el mercado para ganar un 800%, o lo que es lo mismo un 17 promedio anual. Tardó 14 años. En 6 meses nada más perdió el 20%. Acá podemos notar que en 15 años subió el 16 promedio anual, en 6 meses nada más bajó el 22%. El toro sube por la escalera y el oso cae por el elevador. Les voy a mostrar un video. Este video fue grabado en una caída fuerte que hubo en el mercado de futuros y en general en todos los mercados en el 2010. Es un video que está donde lo está narrando un trader en la bolsa de Chicago. Entonces él está viendo las cotizaciones y está describiendo lo que está sucediendo con el mercado. Hubo un pánico muy fuerte porque el mercado cayó bastante fuerte y acaban de notar un poquito la adrenalina que se sentía.
Right. That's way too much. 40 been bidding on now, guys. 40. You're talking about 1,000 Dow points. Yeah, it's just too much. 13 even bidding on now once. Got him at 13 even bidding out. 13 out. Start trading on now. All right, guys. Sorry about that. There's nothing I can do about that, guys. Once again, honestly, here in the big way, paper came in huge paper sellers coming through here, guys. We got down market up on the boards here once again. We have seen some big paper sellers coming in. It all started out up above around 38 even here now, guys. Talking about 25 handles of solid sell side activity here, guys. They have just peased the limit down in the S&Ps with the 11.50, I'm sorry, 10.53 even. So we still have a solid 60 handles of range left. Here they come to sell them again. 9.5 straight, 20 straight, even straight here now, guys. 8.5 are trading as well. Once again, guys, they're going to get into 8.5 straight. 8 even offer, 7 even offer, 6 halves are trading here now. 6 evens are trading. 5 evens are trading here now. Once again, 5 evens do trade here. You're going to get a new 5 even offer comes in. 4 evens are trading now. 3 evens are trading now. 3 in the video now. You're going to get a low print of 11.03 even. Guys, 2 half over 3 evens are trading here now. Once again, I'm off of that 3 even here now. 2 half but around about 3 half. 3 evens for here, guys. All evens are trading. The fingerprints are trading. 9 halves are trading here now. Once again, we got figure trade here now. Once again, we are trading a left. El objetivo del video no es que se asusten. El objetivo es, quiero que vean lo más parecido a la realidad, porque esto fue algo que sí sucedió, que se ejemplifique esto que les estaba comentando de las caídas. O sea, en general, ¿cuál es el truco acá? El mercado en general es alcista. Lo que tenemos que buscar es evitar estas caídas. Ahora, ahorita les voy a explicar un poquito cómo gestionamos eso, porque tú dirás, oye, se te cae la posición y pues vas a perder un montón de dinero, y entonces, ¿qué pasa? Hay formas en las que tú mitigas el riesgo. Y también, así, una manera es que tú estás comprado, tú estás invertido y el mercado empieza a caer de esta forma, se mitiga y te detienes. O sea, no es que tú te vas con el mercado. ¿Me explico? Eso lo hace una persona que no sabe. Una persona está ahí y se cae el mercado y no, o sea, está distraída o está haciendo otras cosas. Por eso es un trabajo de tiempo completo. Entonces, una forma es que te salgas, entonces limitas lo que puedas perder. Y la otra forma es que tú ganes con la caída. Afortunadamente, hay instrumentos que nos permiten ganar cuando el mercado cae. ¿Sí? Que eso es el famoso venta en corto. Si han visto la película de Big Short, ¿no? Bueno, los que no la han visto, véanla. Trata de esta parte de que en la crisis del 2008 hubo una serie de inversionistas que previeron que el mercado ya estaba muy inflado y que venía una caída. ¿Qué ocupaban? Pues ocupaban la técnica y todo esto que les estoy explicando. Y ellos hicieron le pusieron la gran apuesta. No es una apuesta realmente, pero el Big Short es el gran corto. Lo que hicieron ellos fue buscar que el mercado llegó a caer 9%, es muy alto para un día. ¿Por qué es importante? Porque imagínense, ustedes tienen 100 pesos o 100 dólares, lo que quieran, y pierden el 5%, van a quedar en 95. Si ganan 5% otra vez, ¿quedan igual? No quedan igual. Para quedar igual necesitan el 5.3. Si pierden ustedes 100, si tienen 100 y pierden el 40% y vuelven a subir el 40%, no quedan igual, o necesitan el 66%. El problema es que si ustedes dejan una pérdida hasta el 80%, van a necesitar el 400%, lo cual ya es prácticamente imposible. Por eso es la parte de la gestión de capital. Les voy a poner un video que hice yo hace varios años. Antes grababa las operaciones que hacía, donde quiero ejemplificar cómo se limitan esas caídas, o cómo evitas tú que la posición se te vaya en contra o que pierdas mucho. Esa es una posición en el Standard Poor's 500, el mismo que estaba relatando estaba narrando el trader de la bolsa de Chicago. Es el mismo mercado. Ahí compré o entré largo a la posición, entré largo por estos niveles. Ahí se ve la posición en morado donde compré, y lo que voy a hacer inmediatamente después de que compro es que voy a limitar el riesgo. Es decir, voy a decir,
si el mercado se va para cierto lado, o sea, se va en contra mía, yo máximo pierdo tanto. O sea, porque si el día de mañana o en un ratito sale Trump y le declara la guerra a China, pues se nos va todo al hoyo, ¿no? Entonces tú sales, no pasa nada. Entonces ahí programé, no sé si lo apreciaron, pero programé un stop, que el stop es un precio, aquí se ve, es un precio límite donde tú ya, es la máxima pérdida que tú puedes tener. Después lo que estoy haciendo es programar el precio objetivo o dónde voy a salir con ganancia. Entonces, en general, ¿cómo se resume? Primero tienes un precio de entrada, después fijas un precio de salida en el mejor de los casos, una ganancia, y un precio de salida en el peor de los casos. Esto es probabilístico después. Si ustedes arriesgan, por ejemplo, $1 para ganar 3, ¿vale la pena o no vale la pena? Porque las veces que pierdan van a perder menos que las veces que ganen. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes tienen la probabilidad a su favor, si están arriba del 50% de porcentaje de bateo, ¿cómo se hace con la técnica? Que ustedes tengan un 60%, 60% de las veces están bien, 40% están mal, pero la relación entre lo que ganan y lo que pierden es de 3-1, ganamos dinero, ¿sí o no? Se dan cuenta que no es una apuesta. Acá le voy a adelantar un poquito. Bueno, ahí ya está llegando a mi precio objetivo, llega al precio objetivo y se vende y se cancela la otra también. De hecho, después de que la posición se viene a mi favor, después de que ya estás ganando, ¿qué es lo que haces? El precio de salida, cuando ibas a perder, lo subes arriba de tu precio de entrada. Entonces, ¿qué pasa acá? Ya es una ganancia asegurada completamente, porque en el peor de los casos vas a ganar lo que está acá abajo, que es ganancia, y en el mejor de los casos, como sucedió, tienes la utilidad. ¿Sí me explico? O sea, eso se llama gestión de capital. Saber gestionar las pérdidas, limitarlas, y saber gestionar las ganancias. Porque si vas ganando, y ponte que vas ganando un 30% de una posición, y después se te regresa al 10, eso está muy mal. O sea, tienes que ir cuidando lo que ya vas ganando. ¿Me explico? El tercer punto que les quiero comentar, que es el más difícil, aunque no sea tan claro a veces, es la psicología de masas, la psicología del inversionista. Acá tengo una lámina que ejemplifica la psicología del inversionista, cómo piensan esto, cómo es toda esta psicología de masas. Miren, hay una persona aquí que está hablando por teléfono, y entonces dice, tengo una acción que dice that could really excel. Entonces está refiriendo a una acción que pues va a subir, ¿no? Le va a ir bien. El que está de junto dice really excel, y el que está junto dice excel, y el otro sell, y entonces empieza a vender todos. Y después está el pánico vendedor, y hay uno que dice this is madness, I can't take anymore, goodbye, bye, y empieza a comprar otra vez. O sea, se ve chistoso, pero así actúa el humano. Y aquí se ejemplifica de otra forma. Noten, este es un mercado cualquiera que ustedes quieran, o sea, una acción o un índice, lo que sea. Tenemos un inversionista que ve que el mercado está subiendo, y entonces lo observa y dice, bueno, voy a observar un poquito más a ver si sigue subiendo, ¿no? Después llega a este nivel y dice, si me quedo fuera voy a perderme el rally. Entonces compra, sube más y dice, soy un genio, sabía que iba a subir. Pero después cae y dice, voy a aprovechar esta corrección para comprar más. Cae más y dice, ahora sí duplico, ¿no? Llega a este punto donde cae más y dice, ¿y esto qué pasa? Después ya le está echando la culpa al gobierno, ¿no? Ya seguramente es Trump o la 4T. Después, suficiente, ya no aguanto más, vendo todo. Vende en este punto. Cae más el mercado y dice, lo sabía. Otra vez es un genio, ¿no? Otra vez evité que perdiera más. Rebota y dice, de seguro vuelve a caer, lo sabía. Sube y esto, no le creo, al diablo, voy a comprar más. ¿Cómo termina en su cuenta? Pues muy mal, ¿no? ¿Y por qué? Porque el mercado se explica
como les comento, se explica por ciclicidad y se explica por psicología. Y para entender al mercado, yo ocupo mucho una frase de George Soros. ¿Han escuchado de George Soros? ¿No? George Soros es un inversionista muy famoso, de los billonarios del mundo, y él dice: el dinero está hecho para descartar lo obvio y apostar por lo inesperado. Escuchen bien esa frase: descartar lo obvio y apostar por lo inesperado. Y siempre pongo el ejemplo de la taquería. Simulen, ustedes van a poner un negocio, entonces tienen un capital disponible y dicen: bueno, ¿qué podría hacer? Pues estoy evaluando. Entonces, en su colonia, en su fraccionamiento, donde sea, ven que ponen una taquería y es una bomba, ¿no? Le va súper bien. Entonces uno se va y dice: ah, nota mental, la taquería. Van unas cuadras más adelante, otra taquería, y le va bien también, una taquería, ¿no? Y entonces ustedes agarran su plan de negocios y dicen: voy a poner una taquería. ¿Qué es la taquería? ¿Qué es? Apostar lo obvio, ¿no? Porque es evidente, todo el mundo lo hace. El problema es que pones la taquería y la tuya le va mal. ¿Por qué? Porque es un mercado saturado. Y cuando el mercado está saturado, cuando todo es evidente, cuando todo el mundo lo sabe, entonces ya no funciona. ¿Sí? ¿Me explico? Y los momentos del mercado son el pesimismo, la acumulación, la participación, la distribución, y después viene la caída. Aquí es donde todo se vuelve obvio. En la acumulación o pesimismo es donde nadie quiere comprarlo, donde nadie quiere entrar, y donde tenemos sin fin de ejemplos. O sea, ¿quién creía en Amazon hace 20 años? ¿Quién creía en Apple hace 50? O sea, todos esos negocios nacieron con una idea loca que nadie creía y que todo el mundo veía como una mala inversión, y que cuando ya resulta ser muy obvio, es un mercado saturado. Esta es la gráfica de la Gran Depresión. Noten, este es el mercado de Estados Unidos. Venía de la Primera Guerra Mundial, Europa devastado, y Estados Unidos tenía una muy buena perspectiva. Los capitalistas de Europa se iban a Estados Unidos. En los 20s nadie quería saber del mercado, porque estábamos terminando ese ciclo bélico. Sin embargo, en ese momento se dio ese proceso de acumulación. Empieza a subir el mercado junto con la economía estadounidense, y son los gloriosos 20s. Son los 20s de oro, donde todo el mundo hacía dinero en Estados Unidos, y aquí salen marcas como Ford. Los banqueros se les ocurre sacar el disfrute ahora y pague mañana. Ahí se genera este esquema. Entonces se genera mucha venta a crédito. ¿Y por qué? Si pueden comprarte los bienes de consumo a crédito, ¿por qué no darles crédito para el mercado de valores? Si lo más seguro es que ganen dinero. Como el mercado no paraba de subir, el banquero se le ocurrió que si no te alcanzaba, te prestaban ellos. Entonces te iba a alcanzar para pagar lo que les debías, y aparte para ganar. Y así es como sucede, como se generan todas las burbujas grandes. Porque entonces, amas de casa, hay gente que no tiene ningún conocimiento previo, o que no está informada, empieza a invertir en algo por la simple razón de que no deja de subir. Escucharon del Bitcoin, ¿no? El Bitcoin llegó a más de $20,000, y después, meses después, llegó a $6,000. O sea, la gente que entró en la efervescencia del Bitcoin perdió el 80%. Viene la caída, que es la parte de la distribución. Tenemos otros ejemplos históricos, por ejemplo la crisis de los tulipanes. ¿Escucharon de esta? ¿No? En Países Bajos, o sea, estoy hablando del siglo XVI. En Países Bajos se empezaron a comercializar bulbos de tulipán, y les empezó a salir como una especie de bacteria que les daba como un aspecto exótico, que la gente creía que era como algo de estatus. Entonces empezaron a comprar tulipanes y a venderlos más caros. Llegó un momento en la efervescencia del tulipán que un bulbo valía más que un departamento en la playa, hasta que explotó la crisis y se llevó a depresión a toda la economía europea.
Y tenemos otro ejemplo, o sea, hay sin fin de ejemplos porque como sabemos la historia se repite y los mercados son cíclicos. Pero hay otro ejemplo, por ejemplo con las acciones de la Compañía de los Mares del Sur. Esta la había iniciado el ministro de Finanzas de la Gran Bretaña. Era una propuesta o una idea para que el gobierno británico pudiera hacerse de recursos. Entonces todos los que tenían deuda del gobierno británico tenían que canjearlo por las acciones de esta empresa. Se empezaron a inflar. ¿Quién entró? Isaac Newton. Isaac Newton sabían que murió pobre porque invirtió en esta burbuja, invirtió en esta efervescencia y después perdió. Y de ahí viene la frase de Isaac Newton: puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. La bolsa se adelanta a la economía. Y hay otro dicho que es: compra el rumor y vende la noticia. Y un acontecimiento muy importante que que apenas sucedió, que fue lo del triunfo de Trump. ¿Se acuerdan ustedes que la favorita era Hillary Clinton? El tipo de cambio, el peso dólar, es un indicador como de sensibilidad o de incertidumbre respecto a la economía de México. Si se aprecia mucho el dólar respecto al peso, denota incertidumbre. Si se aprecia el peso respecto al dólar, denota certidumbre respecto a la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El dólar, la paridad tipo dólar, peso dólar estaba en 17.50 por marzo-mayo. Aquí es donde comenzaba toda esta parte de las campañas y demás. Conforme se iba acercando las fechas y eventualmente el triunfo de Trump, noten que el tipo de cambio para dónde iba, para arriba o para abajo. Iba subiendo. ¿Qué nos estaba diciendo el mercado? ¿Que ganaba Trump o que ganaba Hillary Clinton? Decían que ganaba Trump. La gente decía que ganaba Hillary Clinton, pero el mercado estaba descontando un triunfo de Trump. ¿Cuándo gana Trump? ¿Cuándo toma protesta? El 20 de enero. Y esto me encanta porque justo el 20 de enero el tipo de cambio hace su máximo en 22. ¿Y qué creen que hizo la gente de a pie acá? Compren. Clientes que me dijeron: compra, así, dólares, porque se va a 28. Ya ganó Trump, va a 28. Y ya vi una casa de bolsa que me dice que a 25 y a 26. Todos compraron de 22. ¿Y qué creen que pasó después? Acumulación, participación, distribución. ¿Quiénes creen que vendieron acá? Los que compraron acá. Los gringos le llaman el dinero listo y el dinero tonto. Pero si se fijan, es lo mismo. Y por eso viene lo que les comentaba la frase: compra el rumor. El rumor es que puede ganar Trump, cómprale. Vende la noticia. Cuando gana Trump, vende. Es como todos quieren empezar a comprar. ¿Vieron? Este ejemplo también me gusta mucho. Esta es la bolsa de Brasil, el Bovespa. La bolsa de Brasil, este es desde el 2008 más o menos. La economía brasileña tuvo una época de expansión por el 2009, 2008. Incluso aquí hay una portada del Economist donde dice Brasil takes off, y tienen al Cristo elevándose. Entonces la economía estaba en boom. ¿Qué era lo evidente? ¿Invertir o no invertir en Brasil? Invertir, ¿no? Era lo evidente. Después entró la economía en una recesión, entró en una desaceleración. El más corrupto del mundo, el expresidente, incluso golearon a Brasil en Alemania, lo golearon, ¿se acuerdan? Lo golearon 7-1. El impeachment de Dilma Rousseff, ¿se acuerdan que quitaron a la presidenta? Entonces el Bovespa, de estar por los 70,000 puntos, cayó al 2016 por debajo de 40,000. Y lo que era un rumor respecto a que la economía venía mal, se capitaliza en esa época. Y se da la noticia: el 2 de junio del 2014 se confirma la peor recesión en 25 años. El Producto Interno Bruto cayó el 5.4%. Y entonces, ¿qué creen que me comentaron los clientes cuando les dije vamos a comprar Brasil? Estás loco completamente.
O sea, ¿no ves que ya cayó hasta 38,000? ¿No ves que venía desde 70? ¿No ves que le ganó Alemania? ¿No? Mala idea. Momento de acumulación. Está apestado el mercado, nadie quiere entrar, nadie quiere saber de la bolsa, nadie quiere saber de la economía brasileña, se va a desaparecer el país. O sea, empiezan a pensar cosas que, bueno, después de eso empieza a subir, y Brasil después de esto tiene 3 años de opulencia y trepa el 182%. Ahorita lo tenemos arriba de 100,000 puntos al Bovespa. Y en este nivel, ¿quién quiere comprar? Todo el mundo. Entonces ya te llama el cliente, sí vamos a comprar Brasil. Así es buena idea. Entonces nos gusta venderlo en 70, nos gusta comprarlo en 70, venderlo en 38 y volverlo a comprar en 100. ¿Se dan cuenta? Este es el Standard Poor's 500, y esto está, porque mucha gente también dice, bueno, pues que depende de la economía. O sea, si hay un dato de Producto Interno Bruto positivo, entonces compramos, porque la economía va para arriba. Si es negativo, entonces vendemos porque por abajo, ¿no? Así es como lo que hemos escuchado la mayoría. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, aquí el índice de Estados Unidos, miren, el Producto Interno Bruto que se publica cada trimestre en Estados Unidos había crecido 1%, y el Standard Poor's 500 había subido 7%. Para septiembre el Producto Interno Bruto subió más, o sea, salió en 2.8. Entonces, ¿qué te decía esto? ¿Está mejorando la economía, sí o no? Habría que comprar. Después de esto, el mercado cae 39% y el producto se desacelera a menos 0.5. Si ustedes se guían únicamente por los datos económicos, ¿en qué momento hubieran decidido vender? ¿Dónde estaba negativo? Acá estaba positivo, acá estaba mucho más positivo, hasta acá fue negativo. Acá vendemos. Cerca del piso, porque después se confirma la recesión, menos 6% en marzo de 2009, y aquí ya nadie quiere entrar. Pero después de que, sorprendentemente, después de que sale más negativo en junio, el mercado ya repuntó 39%. Sale menos negativo acá en septiembre, ya repuntó 15%, y cuando ya es positivo, ya habrá subido 60%. ¿Ya vieron cómo funciona? Es el arte del engaño, ¿sí? Finalmente les quiero comentar sobre el interés compuesto. Y no sé si han escuchado del interés compuesto, pero Albert Einstein decía que era la octava maravilla del mundo. Quien lo entiende, lo gana, y quien no lo entiende, lo paga, ¿sí? ¿Cómo creen que ganamos en el mercado financiero? ¿Con compuesto o con simple? Compuesto. ¿Cómo crees que cobra Coppel las tarjetas? Muy compuesto, ¿no? Miren, para los que no sepan la diferencia entre interés simple y compuesto, o sea, el simple es que si te presto 100 y me vas a pagar el 10%, entonces me vas a pagar 10 cada año. 10 ya. Si te presto 10 pero con interés compuesto, te voy a cobrar 10 primero, pero después 10% sobre los 100 más los 10. O sea, quiere decir que te cobro interés sobre interés, ¿no? O gano rendimiento sobre rendimiento. Si nosotros simulamos una inversión de 1,000,000 de pesos a 10 años, con el 20% de interés mensual o de rendimiento mensual, bajo un interés simple, terminaría 1,000,000 se convierte 2,5 millones más o menos, y con interés compuesto 1,000,000 se convierte 6,5 millones. ¿Ya vieron? ¿Cuál es el driver más importante para evaluar un gestor de inversión o un trader? ¿Cuánto gana? ¿Cómo gestiona el riesgo? ¿Y cuánto está generando de rendimiento promedio anual? ¿Se acuerda cuánto generó la bolsa de Estados Unidos en los mejores periodos promedio anual? ¿Cuánto? Como el 17%. 17% promedio anual. Lo que a nosotros nos interesa, esta ya es una gráfica este fue el rendimiento que generamos el año pasado con los clientes. El morado es la bolsa de Estados Unidos, el verde es la de México y el azul somos nosotros. Nosotros generamos el 35% en dólares el año pasado.
Pero nuevamente no es una línea recta, que es lo que les comento. Por eso se busca que el cliente tenga objetivos patrimoniales. 1 millón invertido en inicios de 2019 para cierre de 2019, con la Bolsa de México hubiera sido 1.069.000, y la Bolsa de Estados Unidos 1.271.000, con nosotros 1.348.000. Adicional a los servicios que tenemos de gestión de inversiones, que es lo más importante, como les expliqué, también buscamos promover la cultura financiera. Tenemos un par de entrenamientos que uno lo da David, que es invertir en bolsa desde cero, y así como su nombre lo dice, es completamente para gente que no tiene ni idea del mercado, entiende sistémicamente lo que es, y yo a veces lo doy, que es un curso para operar. Es para gente que quiere aprender a hacer trading o a gestionar portafolio. Los quiero invitar para que sigan las redes sociales de la firma y las de un servidor. Nosotros buscamos promover mucho contenido que tenga que ver con inversiones y con trading. O sea, no subimos memes ni nada de eso. Publicamos libros, publicamos frases, publicamos noticias, análisis, conceptos, incluso un servidor publica todos los días o transmite en vivo todos los días un market overview. Aquí estoy yo en una sesión en vivo. Eso es lo que voy transmitiendo todos los días, y aquí estoy hablando en vivo de cómo abre el mercado y todo esto. Ahorita está declarando el presidente de la Reserva Federal, Powell, ante el Congreso. Miren el monitor de las cotizaciones. Aquí está Microsoft, Apple, Amazon. ¿Ya vieron cuánto vale la empresa Apple y Microsoft? 1.4 trillones de dólares. Las empresas más importantes del mundo. 1.4 trillones. Y bueno, es un ejemplo de lo que subimos. Muchas gracias por su atención. Estoy disponible para cualquier pregunta que tengan.